Hola, buenas tardes. Bienvenidos al noticiero financiero del día. Hoy te contamos de forma clara y directa lo más importante que está pasando en la economía mundial, los mercados bursátiles y las criptomonedas. Noticias recientes. Arrancamos con las noticias más relevantes de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional publicó su nuevo informe económico donde mantiene su previsión de crecimiento global en torno al 3,2% para el 2025, aunque advierte que las tensiones geopolíticas, la deuda y la inflación siguen siendo los principales riesgos. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo que el mundo no está en crisis, pero tampoco fuera de peligro. En Estados Unidos, la Reserva Federal recortó los tipos de interés en un 0,25, como se esperaba, pero advirtió que no planea nuevos recortes a corto plazo, hasta ver una mejora sostenida de la inflación. Esto alivió parcialmente los mercados, aunque el mensaje fue más prudente de lo que muchos inversores esperaban. En China, el gobierno anunció nuevos incentivos para la inversión privada y un programa de más de 360.000 millones de dólares para estabilizar su mercado inmobiliario. Mientras tanto, en Europa, el Banco Central Europeo estudia seguir el mismo camino que la Fed si los precios siguen bajando. En Alemania e Italia se observa una ligera recuperación del crecimiento industrial tras meses de contracción. Por otro lado, el precio del petróleo volvió a subir ligeramente, con el Brent por encima de los $89 por barril, tras conocerse una reducción en la producción de la OPEP. En conjunto, el panorama económico global muestra señales de mejora, pero con un crecimiento aún débil y mucho cuidado ante los riesgos financieros. En los mercados internacionales, la jornada fue resultados mixtos. En Wall Street, los principales índices se mantienen cerca de máximos recientes. El S&P 500 avanza alrededor de un 0,4%. El Dow Jones se mantiene estable. El Nasdaq sube un 0,6% apoyado en las grandes tecnológicas. En Europa, los mercados cerraron con leves ganancias. El IBEX 35 español subió un 0,5%, mientras que el FTSE 100 británico repuntó un 0,3%. En Asia, los mercados de Japón y Corea del Sur cerraron en positivo, aunque China se mantiene volátil tras los nuevos anuncios económicos. Entre las empresas destacadas, Apple y Microsoft reportan buenos resultados trimestrales, impulsando el sector tecnológico, mientras que Tesla volvió a caer más de un 2% tras problemas en entregas de vehículos eléctricos. Por otro lado, ExxonMobil y Shell se beneficiaron del repunte del petróleo. El oro se mantiene cerca de los 2.400 por onza, mientras que el dólar sigue fuerte frente al euro, cotizando en torno al 1,06. En resumen, los mercados están en una fase de consolidación, sin caídas grandes, pero también sin un impulso fuerte. En el ámbito financiero, varias noticias importantes. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que la deuda nacional superó los 34,7 billones de dólares, marcando un nuevo récord. Los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron ligeramente tras la decisión de la Fed, mientras los inversores buscan refugio en activos más seguros. En Europa, el Banco Central Europeo advirtió sobre los riesgos de sobreendeudamiento de los países del sur, que recomendó prudencia en el gasto público. Por su parte, el Banco de Inglaterra señaló que el mercado inmobiliario británico podría estar sobrevalorado hasta un 15%, lo que generó preocupación entre analistas. En América Latina, el Banco Central de Brasil mantuvo los tipos sin cambio tras frenar sus ciclos de recortes, mientras que México reportó una inflación del 4,2% ligeramente por encima de lo esperado. El precio del petróleo y el gas natural sigue influido por tensiones en Oriente Medio y el oro se mantiene como refugio frente a la volatilidad. En el mundo de las criptomonedas, donde la semana ha sido muy movida, el mercado cripto perdió parte de su valor total, con una capitalización que ronda los 3.600 billones de dólares. El Bitcoin cayó ligeramente y se mantiene ahora poco por encima de los $106.000 tras una semana de alta volatilidad. La razón principal, los traders reaccionaron con cautela al anuncio de la Fed y a la incertidumbre global. Según los datos de CoinDesk y CryptoSlate, los fondos institucionales están inyectando capital en el ETF de Bitcoin y Ethereum, aunque las entradas son menores que en septiembre. El lado positivo, varios países asiáticos anunciaron nuevas regulaciones para facilitar la inversión en activos digitales.
En resumen, el mercado de cripto se enfría un poco, pero mantiene su fuerza principal con Bitcoin por encima de los $106.000. Y antes de cerrar, aquí van algunos titulares rápidos para completar el panorama. Estados Unidos y China avanzan hacia un acuerdo comercial más estable, reduciendo tensiones en tecnología y exportaciones. El FMI advierte que la deuda global alcanza niveles históricos y pide control en el gasto público. El petróleo sube por los recortes de producción de la OPEP. Las bolsas europeas logran pequeñas ganancias por expectativas de recortes de tipos. Bitcoin se mantiene por encima de los $106.000 pese a la corrección general. Las tecnológicas de Wall Street siguen dominando los resultados empresariales. El oro se mantiene estable y el dólar continúa fuerte frente al euro. Y así terminamos el resumen financiero de hoy. El mundo de la economía y los mercados siguen llenos de movimiento. Los bancos centrales ajustan políticas, las bolsas buscan estabilidad y las criptomonedas mantienen su protagonismo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para no perderte las próximas informaciones. Venga, hasta mañana.